Y para comenzar esta prédica los voy a invitar a que estemos buscando la palabra en el segundo libro de Corintios 3. Segundo libro de Corintios capítulo 3, verso 1. Y como reverencia al Señor nos ponemos sobre nuestros pies. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia Emmanuel dice: amén. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros. Escuche esto: vuestras cartas eres tú. Bendito sea el nombre de Cristo. Y soy yo. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas ¿de quién? De Cristo. Santo eres Jesús, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿De dónde? Bendito eres Jesús. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? Por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, todo lo que somos, todo lo que fuimos, todo lo que seremos, todo aquello que en este momento usted y yo podemos tener por su gracia, es por Él. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre, gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por tu visitación. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que podamos estar en este lugar predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque inmerecedores somos de tanto, Señor. Hoy nos hemos congregado, Señor, en este lugar para darte gloria, para darte honra, para darte exaltación. Yo te pido que tú hables, Señor, a nuestras vidas de manera poderosa. Yo te pido que no sean palabras mías, sino que mi boca sea solo un instrumento, Señor, para dar a tu pueblo conforme a lo que tú me has dado. Yo te pido que no seamos, Señor, olvidadizos a tu escritura, sino hacedores de ella. Confronta nuestra vida, Señor. Haznos ver, entender que no hay nada más importante que tu palabra, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú quites, Señor, de mi vida, de la vida de mis hermanos, todo aquello, Señor, que puede impedir el entendimiento a plenitud de tu santa y bendita Escritura. En el nombre de Jesús, la iglesia Emmanuel dice: amén. Puede sentarse, hermano. ¿Quiénes de los que estamos aquí en algún momento hemos recibido una carta? ¿Quiénes de los que estamos acá han recibido una carta? Creo que en algún momento de nuestra vida, aunque ya casi no se usan, están un poco ambiguas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de carta, hablamos de un sobre que contiene algo adentro, ¿verdad? Y cuando hablamos de carta, hablamos de una información que está dentro de esa carta.
Y que esa información que está dentro de esa carta muchas veces puede traer consigo tristeza, amor. Hay una información que está dentro de esa carta. Muchas veces hay cartas que estamos esperando, ¿verdad?, para poder hacer algo. Pero ciertamente hasta que no abrimos esa carta, nosotros no sabemos su contenido. ¿Y por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo nos está comparando a nosotros, nos está diciendo a nosotros que nosotros somos cartas leídas delante de su presencia. Y es que por mucho que nosotros queramos escondernos dentro del sobre, por mucho que nosotros pensemos que estamos escondiendo algo, nosotros podemos engañar al hombre, mentir al hombre, pero dice la Escritura que delante de su presencia, cartas leídas somos. Y para entrar un poco en el contexto de la palabra, Pablo le está hablando a los corintios, ¿verdad? Una iglesia que era conocida por su diversidad cultural, por su riqueza, pero también por sus desafíos morales. Hermanos, fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó con todo lo necesario para fundar una iglesia. Pero se fueron alejando de la verdad, dice la Escritura. Dice la Escritura que Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y la primera carta a los Corintios revela básicamente los problemas por lo que estaba atravesando esta iglesia. Divisiones internas, inmoralidad sexual, desorden en los cultos. Y después que Pablo envía la primera carta, llega a sus oídos lo que seguía aconteciendo en Corintios. Y es que la oposición dentro de la iglesia había empeorado. Y dice la Escritura que se habían levantado falsos apóstoles, falsos maestros, que estaban cuestionando la integridad y el llamado de Pablo. Es entonces donde Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, defendiendo, hermanos, su apostolado y reafirmando su compromiso con la iglesia. Esta epístola revela el verdadero carácter del ministerio de Pablo y del poder transformador de la gracia de Dios. Y cuando leemos el verso 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación de vosotros? Es poderoso como Pablo le pregunta a la iglesia, ¿acaso es necesario, Julita, que tú me recomiendes a mí? ¿Acaso es necesario que algunos de los que estamos aquí hablen por nosotros? No hay nada más importante para nuestra vida que quien hable por nosotros sea el Señor. Gloria a Dios. Porque en mi humanidad, en lo que yo creo que soy, puedo emitir un criterio para bien o para mal de una persona. En mi recomendación humana. Qué hermoso es que cuando existe una recomendación, esa recomendación venga del Padre, está en los cielos. Amén. Cartas, hermanos, dice la Escritura. Cartas leídas delante de su presencia. Cuando yo leía la Escritura me quebrantaba, porque cuántas veces hemos recomendado mal. Sin preguntarle al Señor, ¿acaso soy digno de esto? ¿Acaso soy digno de aquello? Nada puede ser más importante que la recomendación de nuestro Padre.
Porque quizás en algún momento de nuestra vida lleguemos a un lugar, lleguemos a una posición, lleguemos a un trabajo, pero no sea bajo la recomendación correcta. La promoción de Dios no tiene nada que ver con la promoción humana. Cuando Dios te promueve, cuando Dios te saca, cuando Dios te lleva, cuando Dios te pone, es completamente distinto a cuando el hombre mete su mano. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermanos, si es que el libro de Proverbios 27:2 nos dice, y es de mis versículos favoritos, que no te alabe tu propia boca, santo eres Jesús. Que no te alabe tu propia boca. Que no sea lo que yo creo que yo soy. Que no te alabe tu propia boca, sino la del otro. Cuando nosotros entendemos esto, quizás dejemos de hablar en primera persona y de poner por encima de la misericordia del Señor lo que nosotros creemos que somos. Escuche bien. Lo que tú eres y lo que yo soy es por la gracia inmerecida de Jesucristo. Yo quiero que usted en esta mañana se vaya con esto. Lo que usted tiene, lo que usted es y lo que usted será es porque a Cristo le ha placido. No es porque ni usted ni yo lo merezcamos. Recuerden que predicaba el jueves, todos estuvimos sentados en la ventana en un momento de la vida. Todos nos entretuvimos en un momento de la vida. Y por la misericordia del Señor pudimos caer, pero hubo un Pablo que nos levantó. Amén. Dios es bueno, es maravilloso y su misericordia es infinita y para siempre. Y es que no hay nada más hermoso que cuando Dios nos saca del anonimato. Cuando Dios en su tiempo dice, cuando el hombre te dice que no, tú di ahí esta puerta que la voy a abrir yo. Porque es que el único que puede jactarse de toda gloria es Él. No se preocupen por las puertas que puedan cerrarse en su vida. No se preocupen por esas cosas que pueda usted estar atravesando en esta mañana. Recuerde siempre, su promoción viene de parte de Dios. Su promoción viene de parte de Dios. Y yo quiero detenerme brevemente en el verso 6, porque quizás sea de los versículos que más mal interpretados y sacados de contexto hay en la Biblia. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos, si es que hay personas todavía dentro de la iglesia que dicen que no necesitan estudiar las Escrituras. Escuche bien. Hay personas todavía dentro de la iglesia que dicen que no necesitan estudiar la Escritura. Porque dicen que el Espíritu Santo lo instruye y guía de toda verdad, sin la necesidad de las Escrituras. Hermanos, si es que debemos de recordar que fue justamente el Espíritu Santo de Dios quien inspiró las Escrituras. Escuche bien. Inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dios siempre va a obrar en consecuencia con su palabra, hermano. Siempre. De hecho, en el Nuevo Testamento cita en disímiles oportunidades las Escrituras, propiamente dicho.
La Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Siempre de esos mensajes que un día llegas a la iglesia y te sientas como un espectador más. Porque quizás lo que nosotros pensamos es lo que va a ser. Y ahí es cuando Dios dice, yo te voy a dar palabra del Señor. Recuerdo que mi hermano Daniel predicó en una oportunidad y hablaba sobre las cosas pasajeras. Y hablaba sobre la planificación de nuestra vida, que nosotros queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, que queremos comprar un auto, que queremos visitar a un familiar. Y a veces lo planificamos de un año para otro. Y cuando llega ese momento, pasó todo. ¿Y después qué viene? Hermanos, todo pasa. Su necesidad pasa, su vicisitud pasa, su problema pasa, su enfermedad pasa, su alegría pasa, pero la palabra permanece para siempre. Es esa la que permanece para siempre. Y es que, hermanos, para entender a profundidad este versículo, debemos entender el contexto. Siempre hablamos de leer a profundidad las Escrituras porque debemos de entender el contexto en el que fue escrito. Pablo en esta oportunidad está hablando de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que está en contraste, ¿verdad?, con un antiguo pacto, o sea, la ley. Y es que en versículos anteriores habla de los cristianos que tienen la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Y no en tablas de piedra como los 10 mandamientos de Moisés. Pablo habla de que ahora en el nuevo pacto tenemos ¿qué? Vida. Hay una vida en el nuevo pacto. Hermanos, siempre que estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo obra de manera misteriosa en ella cuando nosotros le permitimos. Y es que nuestro entendimiento, para poder justamente comprender las Escrituras, debe estar en comunión profunda con el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si a usted le pasa que usted lee un versículo y quizás no lo entiende. Y vuelve a leer el versículo y no lo entiende. Y vuelve a leer el versículo y no lo entiende. Y lo lee 100 veces y no entiende el versículo. Pero es ahí en la 101 vez que el Señor habla a tu vida. Porque es que el Espíritu Santo obra de manera misteriosa. Mira, Pablo le dice a Timoteo, estudia las Escrituras, sé diligente para presentarte delante de Dios como un obrero, escuche, que usa bien ¿qué? La palabra de la verdad. O sea, la Escritura, y más que eso, no se avergüenza de ella. Hermanos, la Escritura no mata. La letra de la que Pablo está hablando acá era la letra que estaba en la iglesia de los Corintios, pero era justamente ese conocimiento pleno que tenían ellos, pero que no vivían. Porque a veces nosotros usamos la Biblia y utilizamos versículos con un pretexto. ¿Y cómo es que? ¿Lo sacamos de qué? De contexto. Hay versículos que nos hablan de la importancia de la palabra. Dice 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas ¿qué? Escrituras.
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay otro versículo que para mí es poderoso y es que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y es que la palabra, hermanos, siempre nos lleva por el buen camino. La palabra nos guía, la palabra nos transforma, la palabra nos da luz. Usted no puede caminar por una oscuridad así por así, porque se puede caer. Y dice la Escritura que en medio de esa oscuridad, su palabra es como una lámpara. En esta mañana yo quiero decirle que si usted no estudia la palabra, si usted no profundiza la Escritura, es muy difícil que sea una lámpara para su vida. Nosotros no podemos vivir una cosa que no conocemos. Por eso la Iglesia de Emanuel, nuestra congregación, debe estudiar la palabra. Y como siempre digo, Pablo llegó a una iglesia, los hermanos de Berea, y los hermanos, sí, apóstol, sí, todo perfecto. Pero yo voy a revisar qué dice la Escritura. Y mi mayor anhelo es que usted en esta mañana, cuando usted llegue a su casa, usted pueda revisar, usted pueda estudiar, usted pueda profundizar de lo que se predicó en esta mañana. Porque eso es lo que va a permitir que la iglesia se nutra. Cuando nosotros nos adentramos en la Escritura y nosotros profundizamos la Escritura, hermanos, difícilmente un viento nos mueva. Difícilmente aquello que está en el mundo por las redes sociales y que está completamente enajenado de la Escritura nos puede provocar a nosotros contaminación. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es un versículo que nosotros debemos de entender a profundidad y ver el por qué Pablo lo habla y en qué contexto lo dice. La Escritura dice en el verso 3: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es que nosotros no estamos aquí por casualidad. Amén. Nuestra mayor competencia, nuestra mayor habilidad, eso que nosotros somos hoy, viene de Dios. Y dice la Escritura que apartado de Dios, nada podemos hacer. En esta mañana pidámosle al Señor, literalmente, que aterricemos. Y que toda soberbia, todo aquello que impida que su palabra sea cumplida en nuestra vida, se ha quitado. Estudiemos las Escrituras, profundicemos en las Escrituras, porque es justamente allí donde hay vida y vida en abundancia. Nos ponemos en pie, iglesia. Padre, gracias.